¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona Franca. Hoy hablaremos de un tema que se comenta mucho entre la sociedad en general, y es qué tan nocivo, qué tan perjudicial y hasta qué tan peligroso puede resultar para la salud mental de las personas el uso sin filtro, sin determinación y rigurosidad de las redes sociales. Les hablo de Facebook, de Instagram y otras plataformas. Pues por recortes de prensa, en el transcurso de este año se conoció mediante filtraciones lo siguiente. Por ejemplo, que al interior del gigante de las plataformas y redes sociales Facebook, algunos de sus altos mandos y colaboradores conocen la toxicidad e influencia en adolescentes de Instagram. Según exponen, 12 problemas de adolescentes como la soledad, ansiedad, tristeza y problemas de alimentación. En 11, la red social hizo sentir mejor lugar que peor. Estas mismas revelaciones apuntan a que un tercio de quienes tenían problemas de imagen corporal dijeron sentirse peor con la red social. Pero ya aterrizando un poco en nuestra cotidianidad, la pregunta que vamos a plantear hoy a nuestros invitados es si causan inconvenientes en la salud mental de las personas las redes sociales. Pues para hablar de esto estamos hoy con Judy Benavides, ella es jefe de monitoreo y garantía de derechos de Red Papás. Bienvenida, Judy. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También está Mauricio Jaramillo, que es periodista especializado en periodismo tecnológico y digital, con 19 años de experiencia en cubrimientos de Internet, sociedad de la información, tecnología y negocios. Bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También está con nosotros Andrés Gutiérrez, que es un hombre que conoce como muy pocos este asunto, tecnologías de la información. Para tratar también, Andrés, con usted quiero comenzar para preguntarle cómo funciona en la práctica estas plataformas digitales, hacia dónde apuntan, hablando un poco del cerebro. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Esto apunta directamente al sistema de recompensa del ser humano. Afortunadamente, los algoritmos que maneja este tipo de redes inciden de una manera categórica en todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo neurológico. En las primeras infancias, que es donde quizás es mucho más difícil de afrontar este tipo de impactos, porque tanto los padres de familia como los infantes no están preparados, pues es allí donde ellos tienen un impacto mucho más negativo. Ese impacto negativo, Mauricio, ¿se mide en términos de qué? Cuando hablamos de ese algoritmo, para hablarle a los jóvenes, a las personas, porque este problema de salud mental que puede generar, de dependencia, si se puede llamar, ¿es entre edades, entre quiénes edades? Yo diría, y Andrés es el especialista, María Camila, que en todas las edades podemos volvernos adictos a una plataforma o a Internet en general, etcétera. Ahí mi reflexión es, el algoritmo está ahí, el algoritmo está hecho para recompensarnos y para atraparnos, pero no tenemos que ser víctimas del algoritmo. Cada usuario puede decidir no dejarse atrapar del algoritmo, con ideas, con formación, con conciencia de que debe hasta tomar control de su vida digital y no que la vida digital tome control de sí. ¿Pero desde cuándo, desde qué edad se toma conciencia? Desde pequeñitos. Seguro que en Red Papás Judy tiene las edades recomendadas. Algunos expertos dicen ningún niño debería entrar a los 6 años o menos a las plataformas o a las pantallas. Otros dicen déjenlos por raticos. Otros son más radicales y han querido prohibir los teléfonos y las tablets en los colegios, por ejemplo, en primaria. Así que no hay una edad que yo por lo menos pueda decir, esta es la edad perfecta, pero yo digo que los padres tienen que acompañar a los hijos, no dejarlos solos como si el teléfono fuera una niñera. Judy, ¿cuál es la edad ustedes de Red Papás que han determinado es la edad prudente para que un niño, entendiendo además la realidad que nos convoca en este momento, y es una pandemia donde los chicos tienen que estar mucho más tiempo en una pantalla, pero hay que diferenciar el tiempo que es para estudiar, que es una responsabilidad que tienen los niños, y ese tiempo que le dedican a Internet libre demanda?
Claro que sí. Bueno, ahí te cuento que hay unas recomendaciones en efecto generales, como para ciertas edades, dicen como que antes de los 2 años, ojalá ninguna exposición a pantallas, porque el tema de las luces azules genera algún impacto dentro del desarrollo cerebral. Antes de los 6 años, también nos dicen que ojalá no usar juegos electrónicos, porque estos usualmente tienen una tendencia a generar cierto tipo de adicciones a este tipo de elementos digitales. Y digamos que en adelante es importante empezar a generar como esa interacción, pero acompañándolos al 100%, digamos, en un primer momento, literalmente al lado en esa navegación, y a medida que van creciendo, especialmente en la adolescencia, también empezar a tener algunas pautas como de control, pero ya como permitiendo que el niño tenga su privacidad en esta navegación. Sin embargo, como bien lo mencionas, el tema de la pandemia ha hecho que todas las actividades migraran a entornos digitales. Entonces, esto es una realidad de la cual no tenemos control absoluto, y aquí empieza a ser importante negociar como esos tiempos. Hay un tiempo para hacer actividades de ocio, hay un tiempo para las actividades escolares, hay un tiempo incluso para relacionarnos con pares, porque no lo podemos hacer de manera física. Entonces, la recomendación creo que más grande es para madres, padres y cuidadores, que son las personas que mejor conocen a sus hijas y a sus hijos, para que empiecen a tener esas negociaciones de acuerdo como a la capacidad que van identificando en ellos de tener ese control y ese manejo de las redes sociales y de los entornos digitales en general. Andrés, usted es psicólogo clínico, usted conoce estos fenómenos sociales, es director de una fundación que se llama Semillas de Vida. Desde el punto de vista clínico, si se puede llamar así, uno puede pensar que se nace con esas enfermedades como depresión, ansiedad, todos ese tipo de trastornos, o los exacerban las redes sociales. Todos venimos desde un proceso de crianza que es determinante para el ser humano. Los primeros conocimientos los dota la familia. Infortunadamente, muchos padres de familia no están en esa onda, no están sintonizados con sus familiares. Hemos encontrado, por ejemplo, dentro de los motivos de consulta, que muchos de ellos tienen 2 o 3 hijos. Las capacidades económicas quizás no permiten suplir las necesidades de todos. Por ende, como alternativa dentro del hogar se da este tipo de manejos para hacer un control de cada uno de sus familiares. Sin embargo, también hay digamos que unos estudios muy importantes que han determinado que un buen acompañamiento, que un diálogo permanente con este tipo de adolescentes o de infantes termina siendo muy importante para poder establecer unas bases en su desarrollo. Finalmente, aunque hablar de videojuegos y de todo lo que tiene que ver con la tecnofilia o nanofobia, que es las adicciones incluso al celular, pues son relevantes en la medida de que interrumpa todo el ciclo de desarrollo de la persona. Se tiene que tener un tiempo, por ejemplo, para poder evidenciar que está haciendo un daño en la conducta o en los procesos neurocognitivos del ser humano. Hoy este estos tiempo es de 12 meses. ¿Cuánto tiempo meses. permanece uno pegado a la pantalla? Hoy nos dicen, pero en efecto para nadie es relevante si te dice 24 o 12 horas. Lo más difícil es que se le quede a uno el celular, que es la famosa nanofobia, y bueno, ahí ya es donde se complejiza, digamos que la conducta y el actuar frente a ese tipo de circunstancias. Muy pocos están dotados de esas herramientas para poderse enfrentar a ese tipo de contextos tan difíciles que es dejar el celular en la casa. Lo que tiene que ver en materia de los infantes, por ejemplo, se da en temprana edad por ausencia, por ejemplo, de un acompañamiento de la figura paterna. Está comprobado entre estudios psicológicos que la ausencia del padre incide de una manera contundente en todo lo que tiene que ver con la crianza del mismo. La crianza del mismo. Quiero que hablemos, Mauricio, de la responsabilidad de estas plataformas, porque no solamente son las redes sociales como tal, sino Internet, como le decía yo, de libre demanda, es decir, entrar a un buscador y acceder a multiplicidad de contenidos. Pero cuando nosotros hablamos de redes sociales, ¿a qué apelan las redes sociales? ¿La estrategia es el like o esa necesidad de dopamina para la persona que es adicta a Internet o a esas plataformas? ¿En qué radica? Esta discusión es apasionante, María Camila, y yo diría redes sociales, Internet, dispositivos que también hacen que las personas se enganchen con la tecnología y con lo que se está informando allí. Pero importante, es muy fácil achacarles las responsabilidades a las redes sociales y a Internet. Entonces decimos en otros temas, las fake news surgieron con Facebook y con Twitter, la adicción de los jóvenes, la imitación. Todo esto ya existía, lo que pasa es que Internet y las plataformas aceleran, dinamizan
masifican y globalizan incluso muchas de estas tendencias. Entonces, lo fácil es decir, los niños están adictos a Internet. No, puede que los niños, y todos tenemos alguna tendencia que puede ser adictiva, e Internet o las plataformas a veces pueden atraparlos con su algoritmo, con los contenidos que los demás personas publicamos. Ahí está la responsabilidad, pero es de las plataformas y es de todos los demás. Las plataformas, mejorando su algoritmo, algo que siempre digo es, ni siquiera Mark Zuckerberg, ni Ed Williams, ni los fundadores se imaginaban que iban a tener este impacto global, social tan tremendo. Montaron Facebook, montaron Twitter, Google, y no se iban a imaginar que iban a estar no solo en todo el mundo. Como un proyecto universitario, Facebook. Claro, nacieron y fueron creciendo y están en plena evolución. Yo digo todavía que son adolescentes. Las redes sociales tienen 15 años y queremos que tengan solucionado el mundo. No, esta generación, todos. usted me permite preguntarle, esta generación es la primera generación digital, es decir, estamos gateando. Nativa digital. Estamos gateando. Sí, y las mismas plataformas se enfrentan a problemáticas de ese crecimiento que ni se esperaban. Entonces, claro, tienen su algoritmo, de pronto lo crearon para atrapar y empiezan a descubrir con estudios internos que puede causar problema. ¿Cómo solucionamos esto sin perder a nuestros usuarios? Las plataformas son responsables, María Camila, pero también nosotros los usuarios, los gobiernos, la academia, para formar incluso desde niños en ciudadanía digital. Las plataformas están supliendo unas necesidades finalmente del ser humano. Esas necesidades que infortunadamente otros contextos no han podido suplir. En el caso, por ejemplo, de pandemia, que vimos que muchos no volvieron a estudiar en cuarentena, pues de una u otra forma se convirtió en una alternativa y muchos que digamos que estaban iniciando en esta era tecnológica terminaron pues atrapados en mayor nivel. Se agudiza entonces esa problemática cada vez más en los hogares porque pierden el control y pierden los manejos. En efecto, no se puede responsabilizar netamente a todo este contexto de redes sociales, pero sin embargo, quizás lo que sí se podría cuestionar es la falta de interés que tienen frente a lo que pasa con ellos. Quizás muchos están desentendidos de las condiciones tan complejas que vive una familia que está inmersa en este tipo de patologías, que infortunadamente digamos que el sistema y las plataformas no le garantizan y que muchos han sido víctimas de juegos, de juegos digitales, de retos también que los llevan a poner en riesgo la vida y de una serie de elementos que son irresponsables también. Un joven, un adolescente haciendo estos retos por internet, Judy. Claro que sí, además hay algo súper importante y es tener esa conciencia de que todos y todas somos corresponsables de, especialmente los menores de 18 años, cómo generar esa navegación. Bien lo mencionan desde las redes sociales, las plataformas, los dispositivos, gobierno, familia y demás, o sea, literalmente tenemos que todos irnos involucrando. Sin embargo, aquí tenemos ya unos antecedentes, como bien lo dicen, como es una realidad que es muy joven para lo que lleva la humanidad viviendo, pero ya hay algunos antecedentes. Por ejemplo, en Reino Unido, que ya dispararon el tema de, por ejemplo, para acceder a la pornografía, tener que hacer un paso adicional. Esto, digamos que en efecto va dificultando ese acceso y va generando esa protección efectiva que necesitamos, especialmente, como digo, con los menores de 18 años. Por ejemplo, en Asia y en Estados Unidos ya hay incluso tratamientos de rehabilitación para personas adictas a los videojuegos. ¿Pública? Es un tema de salud pública, sí. Es un fenómeno social que digamos que nadie lo va a poder frenar porque hace parte de una realidad, de una globalización mundial, pero que si no se toman unas medidas específicas desde las familias, por ejemplo, hablando un poco de la corresponsabilidad, como dice Judy, pues vamos a quedar, digamos que todos sumergidos en una condición bien compleja en un par de años. Pero ¿cómo maneja uno, por ejemplo, un tema tan complejo que es además invisible? Porque esa necesidad de ser aceptados, si se puede entender de esa manera, que genera esas redes sociales, es muy difícil de percibirlo, es algo que tal vez, como dice la gente, la procesión va por dentro, pero ¿cómo maneja el Estado esa necesidad de ser aceptado para tratarlo como algo de salud pública, entre otras con una carga adicional para un sistema de salud sobresaturado? Sin embargo, están asociadas también a una serie de tipos de enfermedades neurológicas, ¿no? Lo que buscan muchas personas es tener, digamos que una personalidad
más realista, pero que en su momento no la puede exteriorizar. La exterioriza porque siente confianza detrás de un dispositivo, detrás de unas herramientas tecnológicas para poderse enfrentar al medio social y que de esta manera, digamos, que genere una aceptación. Sin embargo, lo que deja ver este tipo de patologías o de comportamientos disruptivos es que la persona no se siente tan bien con ella misma. Se está limitando a no poder socializar entre sus pares. Por ejemplo, es tan importante la conversación, el diálogo, el abrazo, pero infortunadamente este tipo de contextos digitales, cuando son excesivos, por supuesto, terminan limitando también ese tipo de desarrollos en las etapas del crecimiento. Mauricio, algo adicional que yo para complementarle lo que usted va a decir a continuación. Yo le planteaba ahorita sobre las filtraciones que se conocieron recientemente del gigante de las tecnologías que conocen la toxicidad. La responsabilidad, claro, es de la persona que está recibiendo el contenido y que accede a estas plataformas, pero las plataformas en sí, ¿qué responsabilidad tienen? Tienen mucha responsabilidad, igual que todos los demás. Por eso estudian internamente qué efectos causan. Imaginémonos en la época de los escándalos del tabaco, cuando las tabacaleras decían, esto es inocuo, esto no hace ningún daño, y no hacían ningún cambio en la fórmula, y obviamente cualquier cambio no habría solucionado nada. ¿Cómo son esos estudios internamente? Aquí las plataformas todas hacen estudios todo el tiempo. Por ejemplo, un caso no de red social, sino de plataforma, Google. Google hace 600 cambios en su algoritmo cada año. Así que más de 2 cambios en el algoritmo del buscador que todos los días usamos, lo están haciendo. Las plataformas Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, por ejemplo, van tomando medidas tanto tecnológicas como de privacidad, de permisos, de medidas de sanción a los que violan las normas, que no son perfectas, porque claro, a la hora de, por ejemplo, limitar los insultos o la agresividad, entonces por aquí está la tensión pero la libertad de expresión, ¿dónde queda? No pueden decir tan fácil. Entonces decir, el estudio dice que genera adicción, entonces expulsemos o no dejemos que ningún niño menor de 18 años entre. No pueden hacerlo porque ya los niños están ahí. Claro. Toca tomar medidas y lo hacen. Yo no digo que sea perfecto porque además están aprendiendo de este tema. Claro. Pero María Camila, lo que quería decir, y con respecto a lo que hablábamos ahora, es tal vez la conversación la llevamos a que las plataformas causan problemas y son de salud pública, y sí, pero es que son de salud pública porque están en la vida de todos y nos han cambiado también para bien. Uno diría hoy, ¿cuántas personas mueren hoy por accidentes de tránsito en el mundo? Creo que es la 4ª causa de muerte en el mundo y nadie está diciendo los carros son malos, suspendamos los carros. Hay que mejorarlos, hay que mejorar los sistemas de transporte, las vías. Lo mismo es aquí. Las redes sociales, tenemos que exigirles a las plataformas, tenemos que exigirnos a nosotros, a los gobiernos, a la academia, a los padres, para que lo bueno lo potenciemos y lo malo lo reduzcamos. No anularlo porque lo malo siempre va a estar ahí, esto es de humanos. No, y el prohibicionismo para un tema que llegó para quedarse con la globalización, yo creo que es prácticamente imposible, Judy. Claro, de acuerdo. Incluso con lo que mencionas hay algo súper importante y es como ese nivel de conciencia que en efecto empiezan a tener estas plataformas porque tienen la tecnología, tienen la manera de revisar, que es ahí donde, digamos, también rescato, hay un nivel de responsabilidad, tienen toda esa información, pueden hacer cosas, porque también pensarnos en esos niveles de responsabilidad más micro, por ejemplo, en las familias, como lo mencionaba Andrés, hay familias como muy vulnerables que tienen que estar trabajando, tienen gran cantidad de niños y pues digamos no pueden estar al 100% en ese acompañamiento. Entonces, ¿cómo sopesamos ese nivel de responsabilidad en cada uno de los actores? Entonces, por eso digamos que es súper importante determinar o reconocer cuáles son los alcances de cada uno de ellos y empezar a involucrarlos muy activamente porque no todos los actores vamos a tener la misma posibilidad de acción en temas de prevención y de acción. Hay que tener esos parámetros claros y es lo que infortunadamente muchos padres de familia no lo saben manejar. Entonces, por ejemplo, muchos consultantes que van a la institución preguntan, bueno, doctor, ¿y cómo hago con el paciente? Es que yo prefiero verlo en la tecnología que salga y que esté consumiendo sustancias. Pero pues infortunadamente puede ser un factor precipitante este tipo de tecnologías o el exceso de videojuego, porque más adelante puede entonces simplemente los videojuegos ya no van a suplir las necesidades, ya no va a generar el mismo placer y va a necesitar seguir escalando el placer. El ser humano es muy dado a eso. El lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal está encargada de generar todo este tipo de procesos neurocognitivos y una vez simplemente se acapara de solo
placer, 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 pues evita la necesidad de hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, ya no salen al parque, ya no quieren salir, quieren permanecer en su casa simplemente porque hay un dispositivo digital. Ya entonces ya la generación indoor, que es la generación del interior, la que permanece en la casa, simplemente ya no quiere salir al cine, ya no quiere salir a contextos sociales, a tomar un paseo, a comer un helado, porque ya le parece aburridor. Y no solo porque no tenga una motivación a hacer este tipo de acciones, sino simplemente porque se siente quizás un poco vetado. Hay una fobia, agorafobia, que impide que salga y se socialice en el contexto porque ha perdido las habilidades. Entonces, si bien... Habilidad digamos, de poder socializar. La habilidad más importante del ser humano es lo que estamos haciendo. Cuando aquí quizás estábamos en pandemia, hacer un programa era totalmente diferente a vernos los unos a los otros y compartir. Es algo que hace parte del ser humano y que se necesita en los procesos de vida, que nada lo va a reemplazar. Entonces, también hay que hacerlo con responsabilidad, decirle, mira, si lo puedes hacer, tienes un cierto tiempo para estar en la pantalla, para estar en el dispositivo móvil, pero simplemente es hora de hacer otro tipo de actividades. Conozco pacientes que infortunadamente por estar pegados 24/7 terminan haciendo sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar. Conozco personas, por ejemplo, que simplemente es bien difícil, ya puntualizando los casos, quizás no son todos, muchos los pueden manejar, pero si hay otro tanto de la población que hoy está sufriendo, hoy no saben qué decirle a su hijo, hoy no saben incluso con edades de 30 años o más adultas que temen decirle, oiga, ayude a pagar el recibo del internet, venga, pongamos límites porque sienten miedo. ¿Miedo a qué? A la reacción. Tú vas de una vez y le empiezas a suspender el dispositivo y esta persona se convierte en otra. Entonces se vuelve agresivo, se vuelve sensible. El síndrome de abstinencia, por supuesto. Hablamos de eso, que es muy importante. Me tengo que ir a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando en Zona Franca de las redes sociales y de los secretos que recientemente se conocieron del gigante de la tecnología, de Facebook. Hablan de secretos que se revelaron, que indican que muchos de sus ejecutivos conocen de la toxicidad de las plataformas. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso después de este breve pausa a comerciales. Estamos hablando de las plataformas, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos, ¿usted qué tanto usa, qué tanto depende de Internet y de las plataformas? ¿Cuántas horas al día los utiliza? Mauricio, estamos planteando hace unos instantes, antes del break, antes de comerciales, sobre cómo funciona en el cerebro el acceso a Internet, el acceso a las redes sociales. Decía acá el doctor que funciona como si fuera una especie de droga. ¿Se llega a niveles, a escalar y llega un momento en que no sacia
expectativa o que no llena esa necesidad de consumo? Internet y las redes sociales nos llenan muchas necesidades sociales, de comunicación, de información, de educación, comerciales, de negocios. Nos llenan muchas necesidades y algunas personas, el doctor Andrés nos corregirá o me corregirá si todas o algunas tienen una tendencia a la adicción. Entonces, quien tiene cierta tendencia o quien cae y no tiene ningún acompañamiento desde muy pequeño, entra y empieza a suplir necesidades, empieza a depender de ellas, va volviéndose adicto en cierta forma hasta que realmente se vuelve adicto. Puede ser a los videojuegos, puede ser a una red social, puede ser a una acción, no importa en qué red social, la acción de hacer selfies, por ejemplo. En todas las plataformas se pueden hacer selfies, pero hay gente que se ha muerto porque hace selfies hace poco en Bogotá, en un muro de 5 metros haciéndose la selfie. Sí. Entonces, comportamientos nocivos que se vuelven también adictivos. Los retos virales no son un problema de Facebook, ni de Instagram, ni de TikTok, son un problema de la sociedad que se ve reflejado y se ve intensificado en las redes sociales. Usted verá si lo toma o lo deja. Doctor Andrés, plantea Mauricio algo que yo creo que le compete a usted y es el momento en el que uno debe parar o esas alarmas que se encienden, ¿cuáles son? Hay muchas alarmas, infortunadamente en la casa no se observa porque es una manera muy sencilla de criar a los jóvenes. Entonces simplemente le dan un dispositivo móvil, quédate ahí, ya no llora, ya no molesta, ya está ahí, ya se ahorraron un poconón de dinero entonces, y pues más adelante hay que volver a invertir para ayuda profesional, ayuda médica, tratamiento farmacológico. Entonces, por ejemplo, si bien estos espacios pueden ayudar, el primer objetivo sería hablar con el familiar, estar en una comunicación permanente. Muchos hoy, papás que tienen hijos jugadores, no saben qué juegan sus hijos, no conocen qué es Minecraft, no conocen otro tipo de juegos y no les interesa conocer porque digamos que en primera medida ya suplieron unas necesidades. Otro signo de alarma tiene que ser cuando el infante se incapacita. ¿Qué significa incapacitar? Que ya no hace las actividades, ya no tiende la cama, le tienen que llevar la comida, por ejemplo, a la habitación, le tienen que suplir las necesidades y termina una sobreprotección incluso a unos niveles de ansiedad muy altos porque los progenitores sienten miedo de sentir que se vayan a alejar sus seres queridos, entonces prefieren tenerlos ahí sobreprotegidos, jueguen, pero no pasa nada, mi hijo es un ejemplo. Y finalmente hay algo muy interesante, es que este tipo de personas que se identifican con el juego tienen un CI muy alto, un coeficiente intelectual muy alto, son jóvenes y chicos y chicas muy inteligentes, pero digamos que no han podido administrar muy bien los recursos, el tiempo, las emociones. ¿Hay cambios? Físicamente, claro, no comen, se quedan hasta altas horas de la noche, hay procesos y apneas del sueño, hay procesos distorsionados en la higiene del sueño. Entonces imagínate si el ser humano no hace lo primordial que es comer y dormir, pues qué tipo de patologías puede entonces desencadenar a este tipo de personas. Ustedes, Judy, han detectado síndrome de abstinencia, o sea, escuchando un poco al doctor Andrés sobre la adicción, sobre lo que genera el síndrome de abstinencia, ¿ustedes lo han visto presente? Claro que sí, digamos, dentro de Red Papás, en la línea de reporte de Te Protejo, muchos padres nos escriben justamente preguntando como por esas situaciones, porque pierden la manera de manejar, cómo acompañar justamente a esas niñas o a esos niños. Un signo que es bastante frecuente, agregando a lo que ya mencionaba Andrés, es también los cambios repentinos de comportamiento. Digamos, disfrutaba mucho una niña, un niño, los juegos al aire libre, compartir con su familia y de un momento a otro empieza a encerrarse. Esto usualmente nos habla de que algo está pasando, no necesariamente es en los entornos digitales, pero es importante que empecemos a explorar. Desde Red Papás en particular siempre optamos como por actuar un poco antes de esas señales de alarmas, actuar desde la prevención, y para eso la recomendación más grande siempre es empezar a incorporar esas conversaciones acerca de Internet en la cotidianidad, saber cuáles son las plataformas que está utilizando, para qué les está utilizando, cuál es el influencer que está de moda. De esta manera empezamos a involucrarnos en esa conversación, a ayudar a identificar riesgos que probablemente niñas, niños y adolescentes no identifican por sí mismos, pero además
a conocer justamente esos riesgos sin ser intrusivos, es decir, sin estar 24/7 sentados al lado, sino fortaleciendo canales de comunicación de modo que nos puedan contar en el momento en que algo les empieza a suceder y actuemos justo a tiempo, digamos, en referencia al tema de riesgos digitales. En el caso de Colombia, ustedes desde Red Papás tienen identificado tal vez el patrón o la lista de enfermedades producto del acceso a Internet y de la adicción a las plataformas. No precisamente enfermedades, pero sí en temas de riesgos digitales. Desde Te Protejo, solamente en el 2021 hemos recibido 16.953 casos. De estos, el 95% corresponden a situaciones de violencia sexual en los entornos digitales y el 90% precisamente a lo que refiere a material de explotación sexual, lo que conocemos como el delito de pornografía con persona menor de 18 años. Y es una cifra que se ha disparado a partir de la pandemia, no solamente en Colombia, sino a nivel global, teniendo estadísticas de hasta un 200% en comparación a los años previos a la pandemia. Años previos a la pandemia. Mauricio, plantea algo, Judy, sobre los influencers, lo positivo y lo negativo de esta figura, que ya son empresarios, son celebridades pues, de las redes sociales. Internet lo democratizó todo y democratizó el liderazgo de opinión, democratizó la fama de alguna manera. Antes solo podían tener fama o liderazgo de opinión quienes estaban en medios masivos, quienes escribían libros. Hoy en día cualquier adolescente puede ser influenciador y eso es muy positivo. El asunto es que, como siempre, como en todo, así como hubo filósofos buenos y malos, también hay influenciadores buenos, influenciadores malos, youtubers que hacen cosas buenas, youtubers que hacen cosas malas. Ahí no podríamos decir, entonces prohíban a los malos. No, eduquemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nosotros mismos para que sepan discriminar quién aporta, quién no aporta, y no solo a los influenciadores. ¿Qué medio de comunicación publica noticias reales? ¿Qué medio de comunicación Pero publica ¿cómo puede, noticias Mauricio, falsas? por ejemplo, un joven que está en plena adolescencia discernir y decir, esto me es útil si no tiene educación? Porque además sus padres, que no pertenecen a esta generación de tecnología, tampoco tienen esa educación. Ahí hay dos pequeños trucos que no son mágicos ni tampoco solucionan todo. Uno, que ese diálogo padres e hijos se dé sobre el entorno digital, incluso cuando los padres son ignorantes. Cuando los padres dicen, pongo el teléfono de niñera porque yo no sé y ellos son los que saben, pues pongan a los niños de profesores para que les enseñen. Ese truquito de alguna manera funciona. Otra cosa importante, que es algo que venimos incluso en paneles con Red Papás desde hace muchos años, formación en competencias digitales, en ciudadanía digital, no es algo que debemos hacer ya para adultos. Claro, para adultos lo hacemos y por ahí nosotros en Impacto TIC hacemos cosas, pero desde la escuela debería haber formación en ciudadanía digital, en pensamiento crítico, porque el problema no es solo los influenciadores que mienten o cosas así, las noticias falsas, el matoneo, el phishing, todos los riesgos que mencionaba Judy y muchos más están ahí y los empezamos a atender cuando ya tienen patologías o cuando ya están en edad universitaria. Para los padres, Mauricio, que están en este momento, seguramente los jóvenes, sin duda, eso no lo pongo en tela de juicio. ¿Qué es phishing? Phishing, por ejemplo, es la simulación de algo para estafar. Entonces, el clásico phishing es el correo electrónico de un banco en el que dicen, tiene un problema de seguridad, pónganos aquí su clave. Ese es un phishing, es un correo engañoso que una persona inocente que no sabe del tema da clic y termina dando sus datos. Pero es uno de los tantísimos riesgos que hay. Lo más común que se denuncia son los delitos sexuales, porque son más visibles de alguna manera, porque ya hay conciencia y hay como unanimidad. Pero la adicción es difícil que se denuncie porque un padre se da cuenta de que el niño es adicto, ¿a qué hora se dará cuenta de que es adicto? O de pronto es que es afiebrado. Y no hay antecedentes, doctor Andrés, de algún país que ya ha entrado a regular esto de que donde se denuncia la adicción, denuncio o demando a tal plataforma porque mi hijo es adicto. Sí, hay casos donde muchos padres de familia se están uniendo y están creando movimientos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud determinó la adicción a los videojuegos como una enfermedad. ¿Desde qué año? En cierta medida, desde el 2019. Entonces, claro, ahora exacerba un poco más el comportamiento de todos estos chicos porque la pandemia pues, causa los estragos correspondientes. ¿Qué pasaba en los hogares, por ejemplo? Se daban una violencia intrafamiliar. Entonces, como tenía que permanecer mucho más tiempo los padres de familia con sus hijos, empezaban a darse cuenta de una serie de comportamientos que en ocasiones pues también sacaba llamémoslo de casillas
al padre de familia y no sabía cómo manejar porque no estaba acostumbrado a permanecer tanto tiempo con su esposa, con su hijo, y de esta manera pues se dan unas cifras mucho más altas en comparación a años anteriores frente a violencia intrafamiliar, frente a divorcios. Entonces es así como ellos terminan encontrando refugio en este tipo de plataformas y en este tipo de espacios, donde ya hoy entonces se terminan exacerbando y donde casos como en España, donde alguien muy pequeño termina internado durante 2 meses y medio con tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico. ¿Cómo es la desintoxicación de una persona adicta a este tipo de plataformas? La desintoxicación es totalmente, digamos que, similar a cualquier otra desintoxicación. Es decir, sin acceso a internet, sin ningún Tiene tipo que de aislarse de todos los factores detonantes que generan ese tipo de comportamiento. Entonces, pero digamos, doctor Andrés, hay cierto reproche y cierta sanción social a las drogas en cierta medida, pero digamos, la tecnología es algo que es normalizada, todos tenemos un aparato electrónico, todos tenemos acceso a internet. Lo que pasa es que la tecnología de una u otra forma no demuestra un deterioro tan visible, infortunadamente en el ser humano y en el mundo, digamos que a nivel de la salud mental para muchos no es relevante. Muchos con que luzcan bien, con que se vean bien, pues ya es suficiente. Entonces, los videojuegos tienen que ver con la salud mental. Las adicciones, por ejemplo, de otro tipo que son un poco más degenerativas y crónicas, pues demuestran de una u otra forma un deterioro, que aunque la familia no lo quiera ver, pues digamos que la están tapando y lo están cubriendo. Mientras que el adicto al videojuego, digamos que goza de una mejor reputación, de un mejor estatus. Ahí quiero debatir un poco porque es que cuando hablamos de drogas psicotrópicas, creo que hay casi unanimidad en que hacen daño al cerebro. La tecnología, las redes sociales, internet han transformado para bien la vida de millones de personas. ¿Cuántas familias hoy se pueden reunir o ver gracias a internet? ¿O habríamos sobrevivido a una pandemia de la forma como la sobrevivimos si no hubiéramos tenido unas videoconferencias para trabajar y para estudiar? Las redes sociales nos aportan muchas cosas buenas. El asunto es que, como todo, en exceso es malo. Como todo, si no estamos preparados para enfrentarlo, podemos cometer errores, podemos ser víctimas de delincuentes. Hay riesgos, pero también son muchos los beneficios. Entonces yo no lo abordo como que, así como las drogas también, porque incluso en videojuegos, que es un tema que no es el mío, pero en videojuegos hay niños y jóvenes que se han vuelto deportistas en videojuegos y que han iniciado una carrera profesional. Que son los gamers. Exacto. Entonces, lo difícil es discernir en qué momento mi niño tiene un futuro tremendo como deportista, deportista. ¿Es un deporte jugar en plataformas? Hace un año hubo un escándalo falso por un deportista que gana más que el ganador del Tour de Francia. Sí. Es decir, hay futuro. Hay jóvenes que en redes sociales empiezan a publicar y hacen una carrera como youtubers o como blogueros. ¿Pero qué ejercita uno ahí el cerebro? Lo que pasa... El gran reto, remato, es discernir en qué momento mi hijo tiene un futuro y hace cosas grandiosas ahí y en qué momento está cayendo en un comportamiento Afortunadamente, así es como lee normalmente la sociedad a este tipo de patologías. Entonces, simplemente porque ese gamer se gana un poconón de dinero, claro, entonces suple y hay una imagen y hay un estatus y ya aquí se perdonó todo. Y así le pasa a muchas personas que infortunadamente se encuentran inmersas en diferentes adicciones. Digamos que no con ánimo de satanizar, digamos, el contexto del juego patológico, pero digamos que sí habría que hablar un poco más responsable frente a la prevención. Yo no sé a quién va a terminar afectando genéticamente la adicción al juego o los videojuegos o la tecnología. Entonces, si yo desde el comienzo empiezo a impartir unas pautas y unos manejos mucho más responsables, pues voy a poder, digamos que, orientar mejor a mi familiar y voy a prevenir que caiga en un contexto mucho más traumático. En ningún momento, digamos que se pretende decir que no funcionan o que no son buenas, pero sí hay unos riesgos. Clarísimo. Muchas personas que ganan muchísimo dinero también piensan en quitarse la vida. Pero muchas personas suplen muchas necesidades a nivel de la depresión que están buscando eso. Tengo que irme a un pequeño corte comerciales, Mauricio, pero al regreso le prometo que lo dejo interpelarle, le dejo reponer sobre esta discusión, lo bueno, lo malo, lo feo de las plataformas del internet. Estamos en Zona Franca, ya regresamos.
Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca. En la pausa estamos hablando, pero ya lo vamos a compartir inmediatamente con ustedes, de las analogías de lo que son los videojuegos. Mauricio, acá estamos ustedes discutiendo las analogías con ese ejemplo que ponía usted sobre el videojuego, ese muchacho que ganaba mucho más que el ganador del Tour de Francia. Sus conclusiones. El doctor Andrés dice muy cierto, se puede tapar una adicción con un éxito profesional, aunque un adicto empieza a perder sueño, empieza a alimentarse mal y tal vez, pero hemos visto casos en otros campos. Las tenistas exitosas, campeonas que han terminado confesando que eran maltratadas por sus padres, obligadas, que además tenían adicciones, o las gimnastas. Hoy la mejor gimnasta del mundo que se retiró en los Olímpicos habla de una cantidad de cosas, de comportamientos compulsivos, adictivos, así que cualquier comportamiento humano al final puede llegar a generar eso, y si es de alto nivel y de alta competencia, pues un videojugador también puede tenerlo, pero no podemos echarle la culpa al esquema, al modelo de los videojuegos, ni al tenis, ni a la gimnasia. Es un asunto de hacernos cargo también y de que nuestra sociedad y los padres y todos trabajemos en ese adicional a eso, sentido. además, también, como bien lo menciona, reconocer cuáles son esas oportunidades que le empiezan a generar el tema de la interacción con las plataformas digitales. Hoy en día, digamos, sí, decimos los videojuegos pareciera ser una actividad de ocio, entonces las 2 horas que se dedica al ocio se dedica a videojuegos, pero también está desarrollando unas habilidades táctiles que incluso hoy la medicina ya ha incorporado algunas herramientas que la cirugía ya no es tan invasiva, sino que lo hace a través de algunos mecanismos como más pequeños, menos invasivos, y justamente... ¿Cómo es eso, Judy? Digamos, en la generalidad, sí, la robótica, digamos, en los campos como la medicina empiezan a incorporarse algunos elementos para que ya no haga una cirugía, pues que tengan que abrir a la persona completa, sino instrumentos muy pequeños. La robótica yendo a la medicina. Exacto. Entonces, digamos, estas habilidades, si tú te la pasas a un médico hoy ya a punto de retirarse, no va a tener la misma habilidad que podría llegar a tener una persona que desde pequeño empezó a interactuar con estos juegos de video. Entonces, digamos, aquí también el tema es revisar cuáles son esas oportunidades que da la interacción con plataformas digitales, porque en efecto se están ganando unas habilidades que van en línea a cuáles son las carreras del futuro. De hecho, mucho de lo que nos menciona estas organizaciones que se dedican a investigar cuáles van a ser los trabajos en el futuro, nos dicen casi todo va a tener que ver con tecnología. Y si yo desde pequeño no estoy involucrado con esa tecnología, probablemente voy a tener unos límites gigantes, y por eso el tema del acceso es determinante en una época China, como hoy. por ejemplo, hicieron una entrevista de trabajo donde había que mover unos montacargas supremamente complejos para manejar, de containers, y la entrevista se hizo a personas jugadoras de juegos, de videojuegos, y en efecto lo lograron, claro, de una parte positiva, pero finalmente, ¿cuánto está sacrificando esa persona en temas de salud? Se ha comprobado, por ejemplo, que personas que dedican mucho tiempo a estar sentadas simplemente generan
una vida sedentaria. Y de allí entonces se desprenden una serie de condiciones. ¿La motricidad? Se afecta primero, ¿La visión? se afecta los temas que tienen que ver con el corazón, ¿sí? Padecen entonces o tienen más riesgo de padecer paros cardíacos, cardiorrespiratorios, tienen problemas de procesamiento, tienen obesidad, claro, en casi que en la mayoría de los casos que tienen la condición adictiva de los videojuegos. ¿Cómo se puede medir, por ejemplo, que alguien está excesivamente inmerso en esta condición adictiva? Yo tengo que medir, por ejemplo, durante un año, cuál es el comportamiento de mi familiar. ¿Ha dejado de estudiar? ¿Ha dejado de interesarse por actividades familiares? ¿Ya no le gusta trabajar? ¿Ya no le gusta compartir en familia? ¿Está incapacitado finalmente? Ese se llama la enfermedad entonces, la patología. Y ya determinando entonces esta patología debo empezar un tratamiento y el tratamiento tiene que empezar desde casa, pero hay unas cosas muy fuertes. Mauricio, discúlpeme la impertinencia, el doctor Andrés, si me quiere contestar esta pregunta, ¿son costosos estos tratamientos? Los tratamientos son costosos, por eso hay que seguir trabajando y apuntarle a la prevención, porque en algunos momentos, digamos que el sistema de salud puede suplir algunas necesidades, pero llega hasta un punto. Pero hoy no puedo ir a la EPS a decir estoy deprimido, tengo ansiedad. Sí puede ir, claro. Lo que pasa es que para muchos no es suficiente. Pero nosotros, por ejemplo, desde la salud mental estamos promoviendo a que se dé la oportunidad, a que reconozca sus síntomas. Es que finalmente los videojuegos es una consecuencia. ¿Qué hay antes de los videojuegos? ¿Qué me llevó a que esto se convirtiera en un estilo de vida? A que no tenga una relación social, a que no me interese por buscar una pareja, a que los conceptos, digamos que de vida, pues indudablemente cambiaron y se transformaron, pero digamos que ya no hay un interés, hay un poco, digamos que amor propio, hay unos niveles de autoestima muy bajos, donde finalmente hay un desinterés personal por lograr objetivos y realización. Por caer bien, o sea, eso que usted plantea yo creo que es la almendra de toda la discusión en gran medida, Mauricio, porque quería trasladarle esta pregunta a usted, doctor Andrés, pero quiero que nos ayude Mauricio desde la expertise que usted tiene en las plataformas. Hay personas que básicamente no tienen una adicción, pero sí ven un modelo y copian, por decir, tendencias. Si somos idiotas útiles, la pregunta va enfocada a eso, si somos idiotas útiles cuando seguimos la tendencia, cuando en las redes sociales nos muestran lo que está bien y lo que está mal en cuanto, por ejemplo, un cuerpo, qué comer, qué no comer, cómo vestir. Insisto, las plataformas simplemente son un reflejo de la vida. Algunos gurús dicen mundo real y mundo virtual. Yo siempre digo, es un mundo real con un componente físico, presencial de los átomos y un componente virtual, digital de los bytes. Pero nos ofrecen unas herramientas, es decir, si yo hoy digo, me estoy afectando porque veo que una persona tiene esto, yo no lo tengo, porque en la práctica o en la teoría las redes sociales muchas veces los llevan a hacer esas comparaciones. Claro. ¿Sí? ¿La plataforma me ofrece alguna alternativa para bloquear, vetar ese tipo de contenidos, ese algoritmo? Mira que, por ejemplo, en imitación, la imitación antes de Internet, donde las jóvenes, por ejemplo, imitaban patrones de belleza en las portadas de las revistas o en las revistas. Lo que pasa es que Instagram lo potenció tremendamente. Es que la masificación no se compadece. Hoy las plataformas están discutiendo si eliminan ciertos filtros, por ejemplo, porque hay gente que ya no puede salir sin su filtro que le limpia todos los defectos, entre comillas, etcétera. Entonces, las plataformas están haciendo cosas y los usuarios tenemos que exigirles también que hagan más cosas para evitar, por ejemplo, comportamientos como el de la imitación o comportamientos adictivos. Pero ese va a ser un golpe aunado al de los likes, que ya está pasando en Instagram, los filtros. Hoy casi, yo creo que en un 90% de las personas están saliendo con filtros. Sí, claro, por eso mismo, porque ya como que verse feos no puede ser, entre comillas feos además. Pero Instagram, por ejemplo, ha hecho experimentos de eliminar los likes para ver cómo funciona si la gente no recibe likes. Eso genera también una cantidad porque la gente publica para recibir likes muchas veces. Y justamente, entonces ahí están experimentando también. Y justamente esta investigación que sacan ahorita en referencia a qué está pasando con los adolescentes, especialmente con las adolescentes en Instagram, es justamente eso, ¿no? Ese nivel de comparación que empieza a suceder, porque en Instagram y en redes sociales en general, lo que publicamos no es aquello que nos hace sentir incómodos o infelices, es aquello que nos hace sentir orgullosos, contentos y por supuesto
la gente empieza a compararse, como así que que es muy parecido a mí en términos de estudiamos juntos, vivimos cerca, bueno, es una persona que es muy cercana, no como de pronto pasaba con la revista, tiene una vida demasiado exitosa y demasiado feliz. Esto por un lado, pero además hay un elemento que tiene Internet y las redes sociales en su generalidad, y es que dan la oportunidad de reinventarse. Yo puedo ser una persona que no soy en el entorno físico, de decir, como esa oportunidad de decir, no, yo solamente te voy a contar aquello que te quiero contar, que son mis éxitos, las cosas buenas que me pasan y aquello que me hace feliz. Y hay una pérdida de la conciencia de, en efecto, esto es solamente un pedacito de la vida de esa persona también tiene desgracias, también tiene cosas que la hacen sentir triste, y es esa pérdida de la noción lo que hace que cuando nos comparamos con estos modelos están demasiado idealizados, inalcanzables, pero además como es un paralelo aparentemente, pues como que la frustración aumenta significativamente. Otra de las consecuencias de las plataformas es, ustedes me corrigen, uno ve personas que son introvertidas y que las redes sociales hacen extrovertidas. Sí, les da las herramientas y les da una aceptación. Por ejemplo, en los videojuegos pasa muchísimo, donde tú creas un personaje, lo vistes de cierta manera, lo dotas de cierta manera y le compras unos accesorios, y después al mes se da cuenta los padres de familia que tienen unos extractos bancarios porque la tarjeta de crédito se utilizó, y bueno, se armó toda esta situación. Pero en efecto es una manera, digamos, de sacar ese yo interior, ¿no? Digamos que esa limitación que en algún momento sienten que no pueden socializar con otra persona, y es una manera mucho más fácil de hablar detrás de ese celular, decir, expresar, pelear, llorar, gritar y reír, termina siendo una alternativa positiva para ese contexto. Mauricio, se me acaba el tiempo, ya casi nos tenemos que despedir. Una última. ¿Es ético, se lo pregunto por estas filtraciones, estos secretos, es ético conocer la toxicidad, lo perjudicial que puede ser y no decirlo, no ser claro? Tengo entendido, y no puedo hablar por Facebook, aunque Impacto TIC es medio aliado de Facebook en un programa de formación en ciudadanía digital que se llama Soy Digital, no soy vocero, pero ese estudio interno fue de hace 3 años. Lo que no sabemos es de 3 años para acá cuántos cambios ha hecho Facebook para revertir o corregir eso, o si al final hizo cambios para empeorarlo. Creería que no. Esperemos Creería que no, además, porque estoy convencido de que a las plataformas que están aprendiendo de esto les sirve que esto funcione. Yo creo que a ninguna plataforma le sirve tener usuarios autómatas enfermos para llegar a terapias, ¿no? A las plataformas les sirve un entorno digital saludable, pero para eso necesitamos ciudadanos formados que entiendan los riesgos, las posibilidades, todo lo positivo y también lo negativo que hay alrededor de la vida digital. Mauricio Jaramillo, periodista, conocedor de este asunto, plataformas digitales, un gusto tenerlo acá. Gracias, María Camila. Y el doctor Andrés Gutiérrez, muchas gracias. Gracias. Judy, de Red Papás, gracias por estar acá con nosotros esta noche. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Tenemos una cita a las 9 en punto mañana. No se despeguen de Zona Franca. Feliz resto de noche.